Buenos días. Oramos, Señor, te doy gracias por el tiempo que nos permites pasar juntos, gracias por la oportunidad que nos das de hablarte, de expresarte lo importante que eres para nosotros, cómo lo has sido, Señor, y cómo lo sigues siendo. Y gracias porque ahora podemos abrir tu palabra y ver algo de lo que tú nos dices en ella. Ayúdanos a recibirlo como tal y ayúdame también a expresarme con claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Los que estáis estudiando Romanos, o los que estamos estudiando Romanos, un grupo de jóvenes, empezamos en enero y estamos justamente por Romanos 6. Romanos 6 lo estudiamos hace 2 semanas juntos y me tocó a mí dirigir un poco el estudio, entonces he hecho un poco de trampa porque voy a hablaros de Romanos 6 y las conclusiones que voy a dar son las conclusiones que yo mismo saqué, sumadas a las conclusiones que sacamos como grupo. Así que podríamos decir que el sermón de esta mañana es fruto de varios, no de mí solo. Me he tomado esa licencia, podéis luego darme caña si queréis o si digo algo que no es así. He pasado por momentos o por altibajos preparando este mensaje porque parece que tenía que ir por esta línea, que tenía que predicar acerca de Romanos 6, acerca del pecado, esta palabreja que no nos gusta. Y ha habido algunas cosas que me hacían dudar o no estar seguro de si tenía que ir por aquí o no. Y de hecho la crisis mayor fue el domingo pasado, cuando Eduardo empezó a predicar y predicó exactamente sobre lo mismo que voy a predicar hoy. No sé si lo recordáis. No, claro, las mujeres estabais fuera. Bueno, no pensé en eso para seguir adelante, sino pensé en que una de las lecciones, la forma de estudio que estamos utilizando para estudiar Romanos es un método que se llama método inductivo. Y parte de la esencia, el principio, es un simple estudio de texto, un comentario de texto, analizar un texto. Y una de las cosas que uno aprende de Pablo es que, lo digo con respeto, y ya me entenderéis cuando lo diga, que era un poco cansino. Él repetía las cosas 1 y 2 y 3 veces y lo hacía hacia adelante, hacia atrás, porque esto es así y porque así es esto. Y luego lo repite y lo repite otra vez y luego parece que cambia de tema pero vuelve a lo mismo. Entonces, cuando estaba predicando Eduardo, yo decía, bueno, igual tengo que buscar otra cosa para compartir. Y entonces pensé en esto, pues si Pablo era cansino, vamos a serlo nosotros también. Porque además no viene solamente de Eduardo, yo creo que mi padre hace cosa de 2 meses o así, poco después de mi pasada y primera predicación, predicó sobre algo parecido acerca del texto de Santiago. Entonces, bueno, yo creo que Dios está intentando decirme algo a mí, por lo menos, y espero que pueda transmitíroslo a vosotros también. Un resumen muy rápido de lo que son los 5 primeros capítulos de Romanos. Lo haría de la siguiente manera. La presentación de la carta a los romanos es una presentación del Evangelio, es la predicación del Evangelio. El Evangelio en que se supone que cada uno de nosotros hemos creído, pues está muy, muy bien explicado en la carta a los romanos. Pablo hablaba en un contexto muy concreto, un contexto que tiene similitudes con nuestro tiempo actual, con lo que hemos vivido en este país, al menos en relación con la Iglesia Católica y con lo que la Iglesia Católica ha predicado durante mucho tiempo. Algunos siguen predicando, otros ya no tanto, acerca de cómo es la salvación, de si nosotros podemos hacer algo o no para ser salvos. Y Pablo tenía que luchar en este sentido contra un pueblo que estaba acostumbrado a escuchar que la salvación para el judío era a través de cumplir una ley, la ley de Dios, la ley de Moisés. Y lo que viene a decir Pablo es, cuidado señores, que esto ya se ha acabado, porque ante la imposibilidad del ser humano de cumplir esa ley, Dios ha puesto un remedio. Dios ha enviado a Jesús
y Jesús ha muerto en una cruz, ha derramado su sangre para que cada uno de nosotros pueda ser limpio. No había nada que nosotros pudiéramos hacer. Y Jesús lo hizo todo. Esa es la esencia de estos primeros capítulos de Romanos, los 5 primeros capítulos. Voy a leer el principio del capítulo 5, porque hay algunos matices que me llamaron mucho la atención, que me emocionaron mucho cuando los descubrí. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, es decir, por nosotros. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el pueblo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, cada uno de nosotros, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No sé si es cuestión de la traducción, entiendo que debe ser bastante, que tiene que tener bastante que ver con la traducción, pero creo que hay otros textos de la Biblia, otras epístolas más fáciles de leer, más fáciles de entender. Ayer le preguntaba a Pati, ¿por qué escogís Romanos 6? Si hubiera escogido Romanos 5, habría preguntado, ¿por qué escogí Romanos 5? Toda la carta de Romanos es como que tanta repetición y dicho de tantas maneras, a veces más que aclararte las cosas parece que te está liando. Pero sea como sea, hay 3 matices que aparecen en este texto que acabo de leer acerca de la salvación. Matices o consecuencias de la muerte de Jesús, que nos afectan a nosotros directamente. Y son 3 matices diría de la salvación, pero la salvación como tal es un matiz. Me explico. Hay 3 palabras que aparecen en este texto en referencia a la salvación. Una es justificación, y esta es una de las que más me impactó estudiándolo, sería hace un mes más o menos. Porque hemos oído 1000 veces esta palabra, que hemos sido justificados, ¿sí o no? La realidad, y tengo que reconocer que yo no era del todo consciente del significado que tiene esta palabra. Y surgió una comparación cuando estábamos hablando de esto, una comparación, un ejemplo gráfico de lo que es la justificación, que a mí me hizo mucho bien. Imaginaos que estamos en un juicio, de ahí justificación, en un juicio donde nuestra vida está siendo juzgada por Dios. Esto va a pasar. Y en ese juicio Dios va a empezar a hacer un repaso de nuestra vida. David, hiciste esto. Yo no sé bien cuál va a ser mi actitud en ese momento. Yo ahora mismo pienso que mi cara va a ir bajando, voy a ir mirando al suelo cada vez más, poco por vergüenza o viendo lo lejos que mi vida está de lo que Dios seguramente quiere que esté. Y después de leer o de decirme todas aquellas cosas que he hecho en mi vida que le han herido o que le han desagradado, va a decir, y el veredicto es inocente. Eso es impresionante, porque tú te conoces a ti mismo, yo me conozco a mí mismo, no soy inocente para nada, y he sido hecho inocente por la sangre de Jesús. Eso es una gran verdad, una primera gran verdad que aparece en este texto. La segunda es la palabra salvación en sí, y la palabra salvación tiene que ver, necesita un acompañante. ¿Salvados de qué? Estamos salvados de algo. Lo hemos leído, salvados de la ira
de Dios, salvados de la muerte eterna. La salvación, o sea, lo que quiere Dios, lo que quería Dios al enviar a Jesús a morir por nosotros, es que pudiéramos ser salvos de esa muerte y permitirnos el acceso a una vida eterna, una vida con Él, eterna en el sentido de plenitud, ya no tan solo en cuestión de tiempo, que se nos escapa y que nos da un poco de miedo pensar en eso porque no podemos entenderlo, pero en el sentido de comunión con Dios plena. Eso es el premio, eso es la salvación, eso es el objetivo, ¿no? Y hay una tercera palabra, que es la palabra reconciliación. Todos sabemos que Dios es santo, Él no ha conocido pecado, y su naturaleza santa, eso que Él es, le impide tener comunión con el pecado. Entonces, de ninguna forma podríamos nosotros llegar a tener relación con Él, una relación íntima como la que nos ofrece, si no hubiera sido porque la sangre de Jesús nos reconcilia con Dios. Y estos tres matices a mí me han hecho mucho bien, porque entendemos la salvación, hemos creído en Jesús, hemos creído en la obra, en todo lo que la Biblia dice, y a veces pararnos a recordar algunas cosas, pues en esos momentos Dios está hablando también a nosotros. Y viendo estos capítulos, recordaba una predicación de un joven hace muchísimos años, bueno, muchísimos, 8 o 10 años debe hacer, y hablaba acerca de la obra de Cristo, porque todas estas cosas suenan muy bien, es como muy bonito, o bueno, es la salvación, qué bien, ¿no? que hay remedio, pero la cuestión es que esto nos afecta a nivel personal. Lo que Dios ha hecho no es una obra por la humanidad, sí es una obra por la humanidad, pero es una obra por mí. Y esta persona que predicaba hace un tiempo decía que, un poco intuyendo, porque evidentemente no hay, la Biblia no habla acerca de esto, pero en tanto que Dios es un Dios personal, planteaba la posibilidad de que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, pasando lo que estaba pasando, ya mucho más allá de lo que es el dolor físico, porque muchas otras personas han muerto en la cruz, pero pasando esa separación de su Padre, esa separación de Dios que supuso para Él el cargar con nuestro pecado, en ese momento posiblemente, aparte de otras muchas cosas que le podrían pasar por la cabeza, de alguna manera, que escapa a mi mente, pero creo en esto, Jesús, estaba mirando a mis ojos y pensando, vale la pena. No sé por qué, pero la cuestión es que Él decidió hacer eso por mí. Y eso me compromete a mí de una forma brutal. No, cuando nos plantamos cara a cara delante de Dios a nivel individual, no podemos escondernos como grupo, o somos una masa, estamos cara a cara delante de Él. Y eso nos compromete. Y un poquito de esto es de lo que habla el capítulo 6 de Romanos. El tema del tiempo lo llevo muy mal. La última predicación traía 7 hojas y Juan me dio caña. Esta vez he traído 3 y voy peor que el otro día, así que... voy a intentar ir al grano, a ver qué conclusiones podemos sacar. La cuestión es que Pablo no termina la carta, o sea, el mensaje del Evangelio, y esto a mí me da un poco de miedo a veces, el mensaje del Evangelio no termina aquí. Es decir, Dios ha hecho lo necesario para que nosotros podamos ser salvos, eso lo tenemos todos claro, todos lo sabemos por lo menos. No hay nada que nosotros podamos añadir, pero la salvación, lo que Dios ha hecho y lo que nosotros hemos decidido creer y aceptar, tiene consecuencias. Y eso es exactamente lo mismo que predicaba Pablo y Eduardo, la semana pasada. ¿Y cuál es esa consecuencia? Pues lo acabamos de ver en el capítulo 6. Y me gustaría resaltar solamente
una cosa, hay una expresión. Hemos titulado el mensaje, no he visto el boletín, pero supongo que estará escrito, libres del pecado. Eso es una afirmación muy fuerte y que puede ser para algunos difícil de entender por algo que os explicaré ahora. Pero esa es la frase que yo quisiera que quedara con vosotros, aparte de alguna idea más que os comentaré al final. Vamos a ir leyendo. ¿Qué pues diremos? Empieza el capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta pregunta con la que empieza el capítulo hace alusión al versículo 20 del capítulo 5, donde dice que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces, la pregunta viene a ser, yo he intentado hacer una traducción, resumen, un poco diferente, porque a mí me costaba un poco entenderla tal como la tenemos traducida en esta versión. Me parecía un poco absurda de decir, o sea, alguien realmente va con dos dedos de frente, va a decir, voy a pecar más para que la gracia abunde. Es un poco surrealista, ¿no pensáis? Entonces, bueno, el resumen que he hecho tanto del versículo 20 como de esto es, la ley nos hace conscientes de lo mucho que pecamos, y al ser conscientes de nuestro pecado se hace mucho más evidente la gracia de Dios, el regalo de Dios, que nos perdona de todo el pecado, de todo este pecado que cada uno somos conscientes. Por tanto, pecaremos más para que se haga aún más evidente la gracia de Dios. Vamos a pecar más para que la gente pueda conocer la gracia de Dios. Pablo responde muy tajante, igual que vosotros, de ninguna manera. Los creyentes, dice Pablo, están muertos al pecado, por tanto no deben seguirlo. La muerte y la vida son totalmente opuestos. Por tanto, ¿cómo vamos a seguir viviendo en pecado cuando hemos muerto a él? Esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pablo. Cuando habla del pecado, en todo este texto, en todo el capítulo, habla de una situación, no de un pecado en concreto, no de un acto en concreto, sino de vivir en pecado, de estar como permitiendo que el pecado sea el que reine en nosotros. Eso es, cada vez que aparezca pecado, pensad en esto. Sigo leyendo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El ejemplo que pone Pablo aquí es un simbolismo, una relación entre el bautismo y lo que ha pasado en nuestra vida, especialmente en relación con el pecado. Sabéis que el bautismo es un acto que lo que pretende es hacer pública nuestra fe, y lo que simboliza es nuestra muerte, nuestra sepultura y nuestra resurrección juntamente con Jesús. Y esto habla de dos cosas. La primera es que tenemos una relación muy estrecha con Dios, hasta el punto que al bautizarnos lo que expresamos es que esta relación se hace tan estrecha que morimos nosotros con Jesús, decidimos morir con Jesús, somos sepultados y somos resucitados con Él. Esto nos da o nos abre la puerta a una nueva vida, y esto es lo que está diciendo Pablo. Ya no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Y creo, os toca a vosotros, en todo caso, analizar lo que estoy diciendo, que Pablo, por lo menos en toda esta primera mitad del capítulo, no está animándoos
no está animándonos a no pecar. No está diciendo, esforzaos en no pecar porque ahora tenéis una nueva vida, Dios ha dado a Cristo y por Él. No es un ánimo, es una realidad. Somos libres del pecado. Eso es así. Y nos cuesta, me cuesta a mí un montón entenderlo, porque luego llegas al capítulo 7 y Pablo dice, lo que no quiero, eso hago. Y por más que lo intento, más caigo. Entonces, ¿cómo relaciono yo una cosa con la otra? O sea, ¿cómo entendemos que somos libres del pecado con el hecho de que tenemos en nuestro cuerpo una naturaleza que nos lleva a pecar continuamente? No, lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos y seguimos cayendo. Eso no sé si es tu realidad, era la realidad de Pablo y sin duda es mi realidad. Entonces, ¿cómo entiendo las dos cosas? Mi interpretación y la de otras personas que he consultado a través de comentarios es la siguiente. El hecho de que somos libres del pecado es que Cristo, por su muerte y por su sangre, nos da opción, nos da una alternativa. Ya no como creyentes, como personas que hemos aceptado a Jesús como Señor y que ahora tenemos una relación personal con Él, ya no estamos atados al pecado. ¿Puedes decir no? Ha sonado como pregunta, no es una pregunta. ¿Puedes decir no? Ya no tienes por qué resignarte o decir, bueno, como es mi carne, lo llevo dentro, ¿no? No, Dios te ha dado opción de poder luchar con el pecado. Evidentemente es una lucha dura, es una lucha difícil, el camino es muy largo y angosto. Y a veces vamos a pasar, a veces no vamos a pasar por momentos de duda, en el sentido de decir, ¿cómo voy a seguir luchando cuando sigo luchando y no lo consigo? No, por más que lo intento. Una de las cosas que creo, o una de las primeras conclusiones que saqué mientras veía este texto, es que quizá debería ponerme ahí al pie de la cama o en el espejo del cuarto de baño esta realidad. Dios me ha librado del pecado. Y enfrentarme a la lucha que supone cada día, mi lucha contra mi carne misma, sabiendo que Dios tiene la victoria, que Dios ya ha conseguido esa victoria por mí. De otra forma, no sé yo cómo podríamos afrontar algo así. Entonces lo que Pablo está dejando claro es, la salvación está claro que no es por obras, no podéis hacer nada para ser salvos, por más cosas buenas que hagas, el pecado va a seguir estando en ti. Dios ha hecho lo posible y lo necesario para que podamos ser salvos. Ahora bien, la vida del creyente, la vida de alguien que quiere tener una relación conmigo, debe tener consecuencias. Santiago es muy duro hablando de eso. A mí me da un poco de miedo esa carta porque va muy a saco. O sea, no es bueno, hermano. No. Si pecas, o sea, si no hay obras, tu fe es muerta. No hay fe. Eso lo dice la Biblia. Y a veces lo pasamos un poco por alto, ¿no? Quizá por eso Pablo hacía estas preguntas retóricas que a veces nos parecen un poco absurdas, pero que de alguna forma con nuestra forma de andar estamos contestando al revés de lo que pensamos. Pablo habla en el capítulo 7, aunque no es el tema, pero de la lucha entre la mente y el cuerpo, ¿no? Que yo pienso en algo, lo tengo muy claro hacia dónde quiero ir, pero no consigo ir hacia allí. Se me ha ido el tiempo ya, la segunda mitad del capítulo empieza con una pregunta muy similar a la del versículo 1, pero enfocada en otro sentido. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, el hecho de estar bajo la gracia nos da permiso para pecar cuanto queramos porque Dios nos ha regalado la salvación. Y la respuesta es la misma que al principio. De ninguna manera. Para nada. Eso no es así. Lo que sigo buscando es una vida santa. La santidad, eso es el resumen. Pero enfoca toda esta segunda parte de una forma positiva, es decir,
nos explica que somos libres del pecado en la primera parte y en la segunda parte nos reencamina, nos reenfoca hacia algo positivo, en este sentido que es el que cada uno de nosotros podemos no servir al pecado. Ya hace una comparación, donde no voy a entrar por tiempo, respecto a la esclavitud, que el que sirve a alguien se está haciendo esclavo de él, y lo que dice es: no te hagas esclavo del pecado, hazte esclavo de la justicia, hazte esclavo de Dios, decide servir a Dios. Cuando dice al principio, decía antes que el ser libres del pecado nos daba oportunidad de poder decidir tomar otro camino. Aquí nos está diciendo cuál es el mejor camino que podemos tomar, y ese camino es servir a Dios. Eso es lo que viene a decir toda esta segunda parte, y voy a saltar directamente al final del capítulo. Versículo 22. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, una vez ya hemos entendido esto, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación, el proceso de acercarnos, de aparecernos cada día más a Dios, el hecho de separarnos del pecado, que es un poco de lo que está hablando todo esto, no es el fin del mensaje de Pablo en este capítulo, sino que es el fruto del hecho de haber sido librados del pecado, que no lo hacemos nosotros, sino que lo ha hecho Dios, y el fruto de escoger servir a Dios y no al pecado. Lo que viene después de eso es la santificación. Y el premio de una vida consagrada, de una vida que se acerca cada día más a Dios, es, como decíamos al principio, la vida eterna. Y termina el capítulo con un resumen magistral de todo el capítulo. Dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y parece que Pablo está diciendo: ¿qué escoges? ¿La muerte o la vida eterna? Parece sencillo, o quizá os parece que lo estoy pintando sencillo, cuando todos sabéis que a veces no es tan fácil. Pero hablo de todo esto primero con mucho temor y temblor, porque me impone mucho hablar de esto. Lo estábamos hablando el otro día en el estudio, y era como que según cómo afrontas el tema, pues no sé, es muy delicado. Pero hay dos conclusiones y dos ideas que sacamos el otro día, o que yo saqué personalmente, y que quería dejaros con ellas. La primera es una pregunta que lancé al final del estudio. Es una pregunta que de alguna forma me surgía a mí mismo, aunque sabía la respuesta, pero que es algo que ha salido ya antes. Y la pregunta ¿es posible llegar a vivir sin pecar? ¿Podemos? Como creyentes. Algunos decís que sí, otros piensan que no. Yo creo que la Biblia nos enseña que nuestra carne no nos permite llegar a la santidad, a la perfección, que vamos a estar atados no a la esclavitud, vamos a estar atados a esta lucha continua con el pecado. De hecho, el capítulo 7 lo explica. Hoy toca estudiar el capítulo 7. Voy a hacer una invitación por si alguien quiere quedarse a ver qué conclusiones sacamos, porque es este tema precisamente. Cuando yo hacía la pregunta, Juana dijo de inmediato y con una voz muy fuerte: ¡no! No podemos llegar a vivir sin pecar. Estoy de acuerdo, yo es a la conclusión a la que he llegado. Ahora bien, desde un punto de vista psicológico, se me hace un poco difícil plantear una batalla contra algo que sé que está perdida. Es decir, ¿con qué fuerzas me voy a levantar yo por la mañana y luchar contra el pecado cuando sé que voy a terminar cayendo? Entonces, mi planteamiento, o lo que creo que es que Pablo también nos está intentando enseñar a través de este capítulo, es que de alguna forma, como decía antes, tenemos opción de vencer. No de la victoria general que Dios ha hecho sobre el pecado a través de Cristo. Eso todos, bueno, quizás un poco teórico, ¿no? Pero en el día a día,
Cuando, yo qué sé, tu problema, mi problema con la mentira, porque me salen mentiras a todas horas, ¿cómo voy a luchar contra ello hoy? Si sé que voy a seguir mintiendo, ¿para qué voy a luchar? ¿No? Pablo dice que no, que somos libres, o sea, que no estamos atados, que no tenemos por qué vivir como estando atados porque Cristo ha vencido. Entonces afronta esa lucha como pensando o esperando poder llegar a vivir sin pecado. Desde luego que lo que sí que está claro es que el pecado no debe reinar sobre nosotros. Y cuando hablo de pecado, claro, pecado es una palabra, como decía antes, un poco fea y que suena... Entiendo como pecado, y yo creo que es lo que todos entendemos, cualquier cosa que no agrada a Dios, cualquier cosa que no está en su voluntad para cada uno de nosotros. Pecado suena como muy religioso y podría confundirnos a alguno. Cualquier cosa que hacemos, incluso que pensamos que no está en la voluntad de Dios, eso nos separa de Él. Eso es el pecado. Y en eso es donde está la lucha. Como decía, la guerra está ganada, vamos a perder batallas por el camino, pero sin duda tenemos a Dios con nosotros para levantarnos y ayudarnos en la lucha siguiente. Me acuerdo de una entrevista que hacían a Kobe Bryant, jugador de baloncesto de la NBA, por muchos considerado el segundo mejor jugador de la historia. Y este hombre a mí me daba mucha rabia verlo jugar porque a veces no tenía el partido y empezaba a tirar triples y empezaba a fallar uno y otro y otro y otro. Y yo pensaba, ¿por qué sigues tirando? Y en una entrevista explicó que lo que había pasado anteriormente no le afectaba en su confianza. Él iba a tirar el siguiente tiro, si llevaba 11 fallos, iba a tirar el número 12 pensando que ese iba a ser el que iba a entrar. Y esa es una buena lección para mí de cómo afrontar esa lucha con el pecado. Me ha vencido en el pasado un montón de veces, pero hoy voy a vencer yo, o va a vencer Dios conmigo. La otra idea, y con esto termino, es una pregunta que posiblemente os pueda surgir a vosotros también. ¿Cuál es la mejor forma de luchar contra el pecado? Tenemos claro que vamos a luchar, que queremos luchar. ¿Queremos luchar? Sí. Pues ¿de qué forma vamos a luchar? Y podríamos hablar de muchísimas cosas prácticas acerca de cómo luchar contra la tentación, cómo alejarnos de la tentación. Bueno, ya salieron algunas el otro día, pero entre todos los que somos seguramente saldrían un montón. Pero para mí hay un primer paso, algo esencial, que tiene que ver con la lucha del pecado, pero que tiene que ver con toda nuestra vida. Y termina un poco viniendo a ser algo en lo que hablé la otra vez, también hace 2 meses. Como hemos leído al final del capítulo 6, la santidad, el acercarnos a no pecar, eso es un fruto, no es un objetivo en sí. Si intentamos por nuestras fuerzas luchar contra eso, desde luego no vamos a ganar. Vamos a conseguirlo cuando eso sea un fruto de nuestra relación con Dios. Si mi relación con Dios está al día, está a tope, estoy pasando tiempo con Él, estoy dejando que Él me hable cada día, estoy intentando hablarle cada día, cuando eso está bien, la victoria no va a ser algo por lo que voy a tener que pelear, sino que va a ser un resultado de esa relación. Y eso termina, y con esto concluyo, en un poco cuál era el lema del mensaje que di hace 2 meses. Yo no sé si alguno lo recuerda. ¿Os acordáis de cuando dije que podíais desconectar los que tuvierais necesidad de desconectar, pero que os acordarais de una cosa, de una frase? ¿Os acordáis? Era una frase que Dios podía decirnos aquel día y que posiblemente nos diga hoy. ¿Alguien se acuerda? Quiero pasar más tiempo a solas contigo, quiero más de ti. Eso es la realidad de lo que Dios te decía hace 2 meses, y lo siento, porque termino en el mismo sitio. Eso es la realidad de lo que Dios te está diciendo hoy.
porque todo lo que he dicho hasta ahora va a ser consecuencia de que nuestra vida, nuestra intimidad, nuestro tiempo con Dios sea más y de más calidad. Oramos porque Dios nos ayude. Señor, te necesitamos, porque cuando afrontamos estos temas, cuando leemos en tu palabra estas cosas, Señor, vemos nos sentimos impotentes, vemos que no tenemos a veces por dónde cogerlo, que no sabemos cómo acercarnos a ti, pero te damos gracias porque tú nos das la respuesta, tú das respuesta a todo, Señor. Y queremos decirte, Señor, esta mañana que de nuevo queremos pasar más tiempo contigo. Queremos hacer más fuerte, Señor, la relación que tú has empezado con cada uno de nosotros. Gracias por haberte acercado a nosotros. Y gracias también por haber puesto en nuestro corazón el querer acercarnos a ti. Yo te pido, Señor, que toques cada una de nuestras vidas, cada una de las vidas de los que estamos hoy aquí, y nos hagas muy conscientes, Señor, de la necesidad que tenemos. Lo pensemos o no, no es una alternativa, Señor. Lo entendemos como que la única forma es relacionarnos contigo. Eso es lo que tú quieres, lo que tú buscas, Señor, así nos lo has dicho, así lo entendemos, y así te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener esta relación íntima contigo. Señor, te necesitamos. Recibe la gloria, Señor, y recibe la alabanza de nuestras vidas y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.